a nuestras conferencias. Amén. ¿Cuántos han disfrutado de las conferencias desde esta semana? Hoy la conferencia está a cargo de nuestro hermano Bildad. Amén. Y vamos a tener un tema muy especial, las 70 semanas. Amén. Entonces vamos a darle paso a él para que él vaya saludando, vaya introduciendo y vamos a estar todos atentos a la conferencia de esta noche. El Señor Jesús les bendiga a todos, hermanos. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. Qué bendición esta noche estar aquí nuevamente. Saludo al pastor, nuestro hermano Carlos Hoyos, los pastores, nuestro hermano Adán, mi hermano Miguel también, a todos los integrantes de la tribu carranguera. Ha sido una bendición. Ya estamos viéndole esa combinación, ¿cierto?, entre escatología y carranga. Bueno, el hermano me decía, hermano Miguel, que éramos carrangos, porque estábamos muertos. Ustedes saben que ayer decíamos y confirmábamos que un carrango es un animal muerto, pero no sacrificado, sino de forma natural, se le llamaba carrango. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, entonces éramos carrangos, me decía el hermano Miguel. Bueno, gracias a Dios por los que estamos aquí, hay una muy buena asistencia. Tenemos un comité muy bueno, somos 12, éramos 6, se integraron 6 más y ahora somos 12, cada uno realizando una labor, hermano. Entonces, bueno, esta noche vamos a aprovechar el tiempo, un ratico, hacer algo introductorio. Mañana es el final ya de esta semana de escatología. Ayer estábamos en el conversatorio, muy bueno. Se despejaron dudas, pero otras dudas quedaron ahí pendientes también o se agrandaron. Hoy alguien me escribió pidiéndome información. Hoy no es conversatorio, hoy voy a hacer una exposición con la ayuda de Dios. Bien, vamos a orar, vamos ahí sentaditos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este momento. Señor, estamos ante tu presencia, pedimos tu bendición, Señor, tu inspiración, que podamos discernir en este momento tu palabra, Señor. Envía la potencia de tu presencia sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, sí es importante, vamos a ver hasta dónde alcanzamos en Daniel capítulo 9. Yo quisiera que leyéramos, ahí pudieran ubicar en la pantalla, estaba Daniel haciendo una oración. Y en la oración de Daniel, él le preguntaba algo a Dios. Entonces dice el capítulo 9, el verso 20 de Daniel 9, dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, decía Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Vamos a ir hasta el final. De mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, y su fin será con inundación hasta el fin
de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, es decir, la última semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, pues este es un tema así como, un poquito así como complejo. Si yo que alguien se está durmiendo, paso a los hermanos de la tribu a cantar otro, que los despierte. Bueno, normalmente ustedes saben que en una época cuando se hablaba de la venida del Señor, no se hablaba para generar conciencia, sino muchas veces era para producir o generar miedo. Se generaba miedo. Dice alguien, no lea el Apocalipsis porque eso se vuelve loco. ¿Sí recuerdan que habían esos argumentos? Y yo creo que hablar de la venida del Señor nos debe producir es gozo, alegría. Alegría. Ustedes recuerdan, el hermano Darwin el jueves hablaba de las dispensaciones, así rápido. La primera es ¿cuál? La inocencia. Las tres primeras tienen que ver con toda la raza humana. Las tres primeras dispensaciones. Porque ahí en el propósito y plan de Dios estaba el hombre en general. Entonces la dispensación de la inocencia, la conciencia y el gobierno humano, que es la tercera, tiene que ver con todo el ser humano. Y las dos que siguen, que es la dispensación de la promesa y la ley, tienen que ver con Israel. Porque Dios le hace una promesa a un hombre llamado Abraham, ¿cierto? Que él iba a ser una nación muy grande. Y adicional, pues esa ley fue dada al pueblo de Israel. La sexta dispensación ya tiene que ver es con la iglesia. La sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, ¿cierto? Hacia el mundo, y tiene que ver pues con la dispensación de la iglesia, o se llama también la dispensación del Espíritu Santo. Y yo digo esto, y la última pues el milenio, que podríamos decir que es mixta, porque tiene que ver con la iglesia gobernando, ¿cierto?, aquí en la tierra, y el pueblo de Israel, el remanente. Ustedes saben que al menos los primeros 8.120 creyentes de la iglesia eran judíos. Entonces, pues ellos forman parte de la iglesia también. Y cito esto, ¿por qué? Porque por allá en el gobierno humano, en la tercera dispensación, aparece un hombre llamado Nimrod, no sé si lo recuerdan. Y es el primero, esto se llama gobierno humano porque ahí se forma el primer reino, que se llamó el reino de Babel, en una tierra que se llama Sinar, que actualmente ahí queda el país de Irak, ¿sí? Y ahí lo que hay alrededor, en esa región, en Sinar. Entonces ahí fue donde estuvo ubicado Babilonia, no Irán, porque Irán tiene que ver es con Persia, sino Irak. Y ahí entonces, en ese lugar es donde se formó, y Dios le había dicho, después de que Dios hizo un pacto con Noé, le había dicho que se fueran, en el pacto que hizo también con Adán, o edénico más bien, el primer pacto, dice que poblaran toda la tierra, que la llenaran. Y a Noé le dijo Dios lo mismo, que poblaran toda la tierra, pero ellos, a través de Nimrod, que fue poderoso cazador, hay una versión que dice contra Jehová, esta dice contra Jehová, poderoso, ahí la que normalmente leemos dice poderoso cazador delante de Jehová. Este era poderoso cazador contra Jehová. Saben que después del diluvio quedó la tierra llena de lo contrario a carrangos, ¿no? ¿O no? A carrangos. Claro, porque fueron animales que murieron con el diluvio, todos esos carrangos quedaron ahí. Y este hombre se levantó como un poderoso cazador. La gente le tenía miedo a las fieras y todo eso, pero este era un poderoso cazador. Pero él originó una religión que todos sabemos que fue
en Babilonia, donde se generó ahí. Y miren que él comienza a construir una torre, no solo una torre, sino una ciudad y un nombre. Dice la Biblia que se propusieron esos hombres no a hacer lo que Dios había, o el pacto con Noé, de regarse ni esparcirse en la tierra, sino en quedarse ahí reunidos, construir una ciudad, una torre y hacerse un nombre, una torre cuya cúspide llegara al cielo y hacerse un nombre. Ese era el proyecto de ellos. Entonces, yo cito esto de Babel porque en ese primer reino, entonces, ahí está la tercera dispensación, que es el gobierno humano. Pero viene la dispensación de la promesa y Dios entonces ya como que deja de tratar con todo el ser humano, y entonces cuando llama a Abraham, ¿sí? Y entonces Abraham le promete le dice que va a ser de él una nación grande. ¿Ya? Daniel, del que acabamos de leer, él era judío. Y ustedes saben, en toda esa historia, entonces llegamos hasta el momento en que vuelve y reaparece, o reaparece más bien, ese reino de Babel, llamado ahora Babilonia, y el que está gobernando ahí se llama, ¿cómo? Nabucodonosor. Y entonces allá están los muchachos, ¿cómo se llamaban? Misael, Ananías y Azarías, ¿cierto? Y entre ellos estaba Daniel, fueron llevados cautivos a Babilonia. Recuerden lo que pasó allá en Babilonia, ¿sí recuerdan, no? Babel, Nimrod. Entonces pasaron muchos años y ahora ese imperio reapareció, ese reino reaparece ya como un imperio. Y entonces este caballero llamado Nabucodonosor tiene un sueño, es emperador. Y resulta que el sueño se le olvidó. ¿A quién se le ha olvidado sueños? Uno sueña cosas y se le olvida. Solo era que él tenía mucho poder y mandó a llamar a todos los sabios del imperio, inclusive de Caldea, de todos los que, y les dijo, bueno, ustedes me recuerdan el sueño o se mueren todos. ¿Cómo les parece? Se mueren todos. Y entre los sabios estaba Daniel y sus 3 amigos. Le llega la noticia, el edicto era que morían todos porque dijeron, no, rey, usted está pidiendo una cosa muy difícil. Ese sueño, se reunieron y nada. Entonces Daniel, sabiendo que iba a morir él y sus amigos y todos los sabios de ahí del imperio, entonces mandó a una razón al rey y le dijo, díganle que me dé tiempito porque el Dios de los cielos le va a revelar ese sueño. Y sí, hubo un tiempo. Pasó un tiempo y él llegó y reveló el sueño. Recuerdan que el sueño era una gran imagen y esa gran imagen, entonces la cabeza comienza a contarle, rey, lo que tú viste en el sueño es como una gran imagen, la cabeza era de oro, ¿sí? El resto, los brazos y aquí el pecho era de plata, y esta parte de aquí, el vientre, era de bronce, y aquí hacia abajo las piernas entonces eran de hierro, ¿sí? Y ya los pies allá abajo mezclados hierro y barro, ¿sí? Entonces comienza a decirle, bueno, eso fue, y el rey dijo, sí, eso fue lo que yo soñé, pero no me basta saber porque tocaba recordarle el sueño y darle la interpretación. Entonces le dijo, esa cabeza de oro eres tú, oh rey, y tu imperio, que Dios ha prosperado. Y ese pecho y esas manos, esos brazos de plata, entonces ya comienza a decir, es otro imperio menor. Comienza a hablarle de imperios. Ya sabemos nosotros que fue el imperio medo-persa, ¿sí? Y que es esta parte, medo-persa y los 2 brazos. Ustedes miran, es medo-persa. Y miran aquí entonces el vientre, esta parte aquí, con esta parte entonces el imperio griego. Y ya va bajando el imperio romano. Y allá la última, pero entonces el imperio romano se dice en la profecía bíblica que va también o está reapareciendo o reaparece. ¿Cómo? Mezclado hierro y barro. Y se dice que el hierro son las dictaduras. Y se dice que el barro es la democracia. Entonces, en este tiempo, y se puede ver que es esa pugna entre democracia y dictaduras. Muy cerquita tenemos, lejos, en todo lado. ¿Cuál es el problema que tiene en este momento Israel?
14 naciones enemigas alrededor que la mayoría tienen dictaduras. Y la única democracia que se considera es Israel ahí metidito en ese puntico. Y entonces eso es un problema demasiado grande. Entonces, claro, ya Daniel sabe y él, claro, él va e interpreta al rey y él se va pensando porque después más adelante dice que Daniel está soñando y tuvo visiones de noche también y en sus sueños vio 4 bestias y era como Dios ratificándole lo de la imagen, los 4 imperios. Ya cuando llegamos al verso, aquí al capítulo 9, Daniel dice, bueno, yo ya sé qué va a pasar con el mundo gentil, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las gentes? ¿Qué va a pasar con todas las naciones? Pero yo quiero saber qué va a pasar con mi pueblo, con el pueblo de Israel. Y en ese momento es que entonces Daniel comienza a orarle a Dios y Daniel le dice a Dios, Daniel está diciendo que le muestre, que le revele qué va a pasar con el pueblo de Israel, cuál es el futuro. Ellos estaban cautivos en Babilonia por 70 años. Y ahí es cuando llega Gabriel, fue Gabriel el que llegó, no Miguel, Gabriel llegó y le dijo, tus oraciones han sido escuchadas. Este no fue lo del ayuno de los 21 días, es otra oración que hizo Daniel. Entonces le dice, fueron escuchadas y es cuando le muestra y le dice 70 semanas están establecidas para tu pueblo y para la santa ciudad. Entonces, miren, yo cito esto porque ya se sabía con la imagen y con la visión de las 4 bestias que iba a pasar con los gentiles, con los imperios. Pero con el pueblo de Israel no se sabía qué iba a pasar. Entonces ahora dice, son 70 semanas que están determinadas para tu pueblo. Entonces la Biblia nos dice, pues en los estudios que se hacen proféticos es que son 70 semanas de años. La primera vez que se nombra el 7 por 70 en la Biblia, que 70 veces 7, si ustedes suman 70 veces 7 nos da 490, es cuando Lamec, que era un descendiente de Caín, ¿sí?, que fue el primero hombre que nombra la Biblia que tuvo 2 mujeres, fue el primero, con 2 mujeres. Y Lamec parece que alguien trató de hacerle daño. Ustedes recuerdan que Dios le dijo a Caín cuando él se fue errante, Caín le dice, está hablando con Dios, y le dice, ahora cualquiera que me encuentre me va a matar y va a caer conmigo. Y Dios le dice, y Jehová Dios le dijo a Caín, cualquiera que trate de hacerte daño 7 veces será vengado. 7 veces. Y entonces Lamec, parece que alguien trató de herirlo, un descendiente de Caín, y Lamec, ¿sabe lo que dijo? Dijo, si 7 veces será vengado Caín, Lamec será vengado 70 veces 7. ¿Te da cuánto? Al sumar 70 veces 7, para un judío no es multiplicar, es sumar. Cuando se dice 70 veces 7 se suma. ¿Y cuánto da? 490. Era una cifra de venganza. Es la primera vez que se habla de 70 veces 7. Y ustedes recuerdan que Jesús utilizó 70 veces 7. ¿Sí recuerdan? ¿Cuánto es perdonar a tu hermano? ¿Cuántas veces? Allá con Lamec fueron 70 veces 7 de venganza. Aquí eran 70 veces 7 de perdón. Entonces pareciera, algunos estudiosos dicen que ese 70 veces 7 aparece ahí y que Dios ha tratado con el pueblo de Israel por periodos de 490 años. O sea que aquí esto estaba como ahí cifrado, ¿no? Como algo cifrado. Les voy a decir vamos a ver los matemáticos de aquí para que me ayuden. Por ejemplo, Abraham más o menos lo ubicamos en el año 2111, a Abraham, 2111 por ahí. De Abraham al Éxodo, que el Éxodo comienza aproximadamente en el año 1606. Ustedes saben que de antes de Cristo todos los números van regresando hasta llegar a 1 o 0, no a 1, para comenzar la nueva era, ¿sí? Hay, en ese periodo hay
según los estudios que se han hecho hasta el Éxodo, tenemos 505 años. Hay 505 años, pero sobran 15 años. El estudio dice que para que dé 490 años y encaja bien, ¿sí? O sea, 70 veces 7, encaja bien que siempre que el pueblo de Israel tuvo un extraño en su tienda o estuvo bajo esclavitud o cautividad, esos años no se cuentan. Entonces, ¿qué sucede? Esa diferencia que hay de Abraham al Éxodo por 15 años fueron los 15 años que estuvo Ismael. Ismael creció y estuvo 15 años aproximadamente en la casa o en la tienda de Abraham. Ustedes recuerdan que Abraham, después cuando él era un muchacho, hubo un problema ahí que nació Isaac, le dijo a Agar que se fuera con su hijo, esos 15 años no los cuenta. Si ustedes le quitan a 505, le quitan 15 años, ¿cuánto nos da? 490, primer momento. Desde el Éxodo hasta, entonces, cuando uno va desde el Éxodo hasta la dedicación del templo, el primer templo, el templo de Salomón, uno va a encontrar que hay 601 años. Pero si usted le quita a 601, 111 años, que estuvo durante el tiempo de los jueces el pueblo de Israel cautivo, por los cananeos, por los moabitas, por los filisteos, todos por los madianitas. Si usted va sumando 8 años, 40 años, suma, ustedes van al libro de jueces por aquí de rápido y van a encontrar que estuvieron cautivos o estuvieron pues en guerra y sí, dice que tuvieron que dar impuestos a esas naciones 111 años. Usted le quita 111 años a 601 y ¿cuánto quedan? 490 años. Entonces de Abraham al Éxodo, del Éxodo a la dedicación del templo de Salomón, y de la dedicación del templo de Salomón hasta el edicto de Artajerjes en los tiempos de Ciro, que más o menos fue en el año 445, ¿sí? Entonces ahí nos dicen que hay 560 años. Pero se descuentan los 70 años de la cautividad en Egipto. En Babilonia, ¿cuánto nos queda? 490 años. En ese momento, cuando están cautivos en Babilonia, es cuando Daniel ora. Y Daniel oró, y es cuando Dios le dice, 490 años están determinados sobre 70 semanas, que son 490 años, están determinados sobre tu pueblo. Yo no sé si era importante explicar esto. Sé que no es fácil a esta hora concentrarnos en esto, pero sé que aquí hay personas que son estudiosos de la profecía bíblica y seguramente esto y los que están allá conectados. Entonces estos 490 años, estos últimos 490 años, están divididos en 7 semanas, que se multiplican por 7 a 49 años, que fueron después que ellos regresaron de los 70 años de cautividad en Babilonia. Se cuentan 49 semanas, que precisamente en el edicto de Artajerjes dice que podrían reconstruir la ciudad, el templo y todo, y lo hicieron en 49 años. Después de esos 49 años, usted habla de 445 antes de Cristo, le quita 49, llega a un momento de la historia, al 300 algo, y entonces cuenta 62 semanas, 434 años, hasta la muerte del Mesías. Eso da más o menos el año 38 después de Cristo. ¿Por qué no? Porque hay como 5 años más, porque entre el calendario judío y el nuestro, que es otro calendario, entonces hay una diferencia ahí, ¿sí? Calendario gregoriano. Hay una diferencia como de unos 5 años. Jesús pudo haber muerto en el año 33, por ahí, entonces aquí cuadra en el año 38, después de Cristo. Entonces mire, ahí dan 69 semanas, o sea que nos da 483 años. ¿Cuánto hace falta? Faltan 7 años, o es decir, falta una semana. 7 semanas hasta que se reconstruyó la ciudad del templo. Ahora súmenle hasta la muerte del Mesías 62, nos dan 69 y queda faltando una semana. Esa semana se le llama,
Bueno, entonces, entonces como que el reloj de Dios, pudiéramos decir así, se detiene, ¿no? Porque entonces ya Dios comenzó a tratar, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esto es a saber a nosotros, ¿cierto? Nos ha dado poder, nos ha dado potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. A ver, ¿habrá aquí un hijo de Dios en esta hora? Así que no necesitamos ser mesiánicos. Llegaron por allá una corriente, por allá en la década de los 90 y se llevaron muchos hermanos. Yo conocí varios, en varias congregaciones, que se fueron a usar la kipá y están, bueno, enredados por allá, que ya no se dice no sé cómo, ya no es Jesús, sino Yahshua, y bueno, o Yahshua, y entonces eso, confusión por ahí. Yo le decía a un hermano que porque se aprendió 20 palabritas en hebreo, ya pues, piensa que sí, que esto, que cogió pues ya la verdad en sus manos y abandonaron, hermanos que abandonaron, que fueron diáconos. Yo conocí varios diáconos y dejaron convencer, ¿sí? Entonces lo que pasa es que Dios en el árbol nos insertó a nosotros. Quedamos injertados ahí, dice la palabra de Pablo a los romanos, escribiendo, dice que nos injertó a nosotros. Esa es la gran bendición. Esa es la doctrina de la adopción. Hemos sido adoptados como hijos. Es una gran bendición ser hijos de Dios. ¿Cuántos están contentos por ser hijos de Dios? Entonces, ahí quedó detenido. ¿Se acuerdan que esos 490 que citamos de Abraham al Éxodo, del Éxodo a la dedicación del templo, de la dedicación del templo hasta el edicto de Artajerjes, nos dan espacios, 15 años, otros 111 años, que se detiene como que el reloj de Dios con Israel, ¿sí? Aquí se detuvo en el día o la dispensación de la gracia, ¿sí? Que estamos en el día de la gracia hasta que entre la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que el último gentil entre en esta arca de la salvación. Anoche escuchábamos que ya la Biblia no dice que ese última semana que falta o esos 7 años es el día de salvación. No, la palabra de Dios nos dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable, amén. Así que no tenemos que esperar. Claro, algunos ensayan y vienen a la iglesia es cuando están en pruebas, ¿cierto? Cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, me voy para la iglesia a buscar de Dios, porque tiene el concepto que así va a ser allá también. En la gran tribulación es que yo voy a salvarme, pero no. Entonces, esta última semana, ¿qué falta? Ahora, si no entendimos lo de hoy, no hay problema, averigüe. Ahora, la palabra de Dios, yo decía, es alimento y es conocimiento. Entonces, algunos vienen y les está alimentando cuando el predicador aquí se emociona, dice algo bonito que le llama la atención, eso lo alimenta. Y dice, amén, y queda contento, ¿no? Y como que se concentra. Y otros sí se detienen, no, yo vengo por el conocimiento también. Entonces, el conocimiento se queda ahí bien profundo en la mente. Entonces, esta última semana se llama la gran tribulación. Se le llama también la apretura de Jacob. O sea, que lo compara con el momento cuando Israel, cuando Jacob peleó con el ángel, ¿se acuerda? Entonces se le llama también la apretura de Jacob. Porque va a ser un juicio hacia Israel, pero también se le llama la hora de prueba que ha de venir al mundo. O sea que también tiene que ver con toda la raza humana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estamos esperando? Esperando varias cositas. Lo primero, estamos esperando el levantamiento de la iglesia. ¿Cuántos están esperando el arrebatamiento de la iglesia?
¿Sí estamos esperando o no? ¿Esto nos produce miedo o gozo? Tiene que producirnos gozo, ¿sí o no? El levantamiento o arrebatamiento de la iglesia. A algunos les gusta que se diga rapto, a otros no les gusta que diga arrebatamiento, sino levantamiento. Otros más dicen la salida de la iglesia. Bueno, en fin, eso no hay problema. El hecho es que nos vamos con el Señor. Y la Biblia nos describe muy bien y nos dice que no precederemos a los que durmieron, ¿sí? Porque el Señor mismo, ¿con qué? Con voz de mando, dice primero. Después dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, que hayamos quedado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice. En las nubes. Las nubes cumplen una función tremenda. En la Biblia un estudio sobre las nubes es tremendo. Entonces vamos a desaparecer. No me van a preguntar aquí que si la ropa se va a caer, que no sé qué, que cómo, no me vengan con eso, que si se van a estrellar los aviones, que bueno, eso sí. Entonces lo único es que los muertos en Cristo van a resucitar. Tampoco me van a preguntar que eso allá fue un cementerio y que allá no es cementerio y que entonces que los huesos y que ya no hay huesos y que cómo es que vuelve y cómo es que resucita y todo eso. No, eso no lo podemos resolver ahorita porque mire la hora que es. Entonces, la resurrección, nosotros nos vamos a unir a los que resuciten juntamente, ¿cierto? Y ahí vamos a estar entonces en las nubes, dice, y nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Así dice. Entonces, a mí me parece que si nos vamos a encontrar con Él allá en las nubes, ¿cierto? Digamos, los que resucitan y nosotros los que seamos transformados en las nubes, entonces pasamos ahí las nubes y el Señor está en el aire esperando. Ahí no se va a cumplir lo que dice que todo ojo lo verá. No. Ahí no, ahí solamente nosotros, por eso es voz de mando, por eso es voz de arcángel y trompeta de Dios. Esta iglesia reconoce la voz de su pastor. ¿Sí o no? Esta iglesia reconoce la voz de su pastor. Y entonces eso va a ser la voz de él y nos vamos a encontrar con el Señor. Y entonces se forman dos escenarios, uno en la tierra y otro en el cielo. Yo creo que sí va a haber confusión, desde luego. Pero eso lo van a inventar porque como va a irse el Espíritu, la iglesia se va, ¿cierto? Algunos dicen que el Espíritu Santo no se puede ir porque está en todas partes. Bueno, el hecho es que la iglesia se va. Pero será enviado un espíritu de mentira, de engaño, para que no crean a la verdad. Entonces, si alguien estaba bien debilucho, ¿cierto? Que creía, que no creía, ¿ustedes creen que en la gran tribulación va a creer? Ahí es como dice uno de los profetas menores, que irán de mar a mar, tratando de que alguien les hable, posiblemente alguien que de pronto por ahí dice, no habla, esto estará vacío. ¿Quién sabe este templo aquí en qué lo van a convertir? Después de que, ustedes saben, después que suceda eso, entonces se va a la iglesia, se manifiesta el anticristo y el falso profeta, los dos, es que son dos. Uno sale del mundo religioso y otro del mundo político. Entonces, que son las dos bestias, la que sale del mar y la que sale de la tierra. Y se levanta, esos son sucesos ahí inmediatos. Se va a la iglesia y entonces se manifiesta el hombre de perdición, se manifiesta, ya está listo el falso profeta, reuniendo a todos los líderes del mundo, diciendo, no, eso tranquilo. Por eso hay personas que dicen, no, tranquilo, que eso Dios es el mismo. Eso yo voy allí donde están los Krishnas, no es problema, es el creador. Allí con el Islam es el creador. Allí con el Buda es el creador. Para todos es el creador. Y él los va a convencer con espíritu de mentira. Y entonces el plan del falso profeta es lograr que la gente a la mitad de la semana, es decir, que se va configurando para que la gente adore al anticristo, pero con un propósito, que esta es la abominación desoladora.
Entonces va a suceder levantamiento de la iglesia, manifestación del anticristo, del falso profeta. Número 3 o 4 sería la construcción del tercer templo. Ustedes saben que los israelitas han estado sin templo y eso es para ellos, los judíos, un problema grave. Han estado sin templo desde el año 1970, desde el año 70 después de Cristo, que lo destruyó el emperador Tito. Es decir, ya casi va a cumplir 2000 años, ¿cierto? 1965, 60 y algo años. Es decir, por ahí está la cuenta, ellos sin templo, ellos tienen sinagogas. Y entonces están sin el templo. Y ustedes saben que Israel construyó el templo en el monte Moriah, el primer templo, y luego el segundo templo, este llama el tercero. El segundo era el que remodeló Herodes cuando Jesús vino en su ministerio. ¿Sí? Ese era el segundo templo, el que fue destruido por los babilonios. Entonces fue reconstruido en los 49 años que les dije, y entonces en el año 70, pero cuando Jesús vino, ahí ese monte Moriah fue donde Abraham quiso sacrificar a su hijo. ¿Sí recuerdan? Y resulta que el templo fue, y ahí en ese sitio, en esa que se llama la explanada, el Islam, los musulmanes construyeron una mezquita, la cúpula dorada, ¿se acuerdan? La construyeron y la pusieron ahí, la cúpula dorada, y ese es uno de los problemas graves que hay. Porque Herodes, cuando él embelleció el templo y lo transformó y lo renovó, en el siglo, allá cuando Jesucristo vino, entre el siglo primero anterior y el siglo anterior, ¿sí? Antes de Cristo, él reconstruye ese templo, ¿sí? Y lo organiza bien, lo deja bien bonito, ¿sí? Pero entonces los musulmanes, ellos lo que hacen es, como estaba ya esa explanada sola, construyeron la cúpula dorada. Pero ¿sabe una cosa? Quiero decirles esto que me parece importante. El templo, ellos construyeron la cúpula dorada porque el templo, según los judíos, Jesús cuando él va y pide un pollino, ¿se acuerda que era un asno sin 0 kilómetros? Jesús se monta en ese asno desde el Monte de los Olivos y entra por la puerta oriental. La puerta oriental baja del Monte de los Olivos y daba bien sobre la puerta de la Hermosa. Y entraba por la puerta oriental, ¿sí? Y en esa entrada de Jesús, en ese camino de Jesús del Monte de los Olivos hasta el templo, ¿sí? Ahí fue cuando sacaron palmas, ¿cierto? Y dice que sacaban mantos y comenzaron a decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y resulta que los musulmanes construyeron el templo, la mezquita, pero no frente a la puerta oriental. Lo construyeron a un lado. Y yo creo que ahí se cumple lo de Apocalipsis capítulo 11. Lo construyeron a un lado. A un lado lo construyeron. ¿Y sabe qué hicieron con la puerta oriental los musulmanes? La sellaron y construyeron entre el Monte de los Olivos y la puerta oriental, construyeron un cementerio. Y ahí hay un cementerio. Ustedes miren y verán que hay un cementerio. Eso está sellado, porque hay una profecía del Antiguo Testamento de uno de los profetas que dice que Jehová va a entrar por la puerta oriental otra vez. Y ustedes saben quién es que va a entrar por ahí, ¿no? Entonces, tienen que reconstruir el templo. Es posible, según Apocalipsis 11, que por castigo a Israel, al lado de la mezquita de la cúpula dorada, bien alineado ahí, que es el acuerdo, un convenio que va a hacer el anticristo, va a hacer un convenio con el pueblo y va a solucionar este problema de Medio Oriente. Él lo va a solucionar, va a quedar solucionado. Pero eso pues va a ser por 3 años y medio nada más, 3 años y medio de paz, y va a haber pues lo que ya sabemos con esto de la tecnología. Dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene el número, la marca o el nombre de la bestia, ¿sí? Yo supongo que con estos avances que hay va a ser muy fácil muchas cosas que aparecen en el Apocalipsis, como por ejemplo que
que todos van a ver y van a adorar la imagen de la bestia, ¿no? Es muy fácil ahora por internet, a una hora. ¿Ustedes se acuerdan que, o por los medios sí, virtuales, se acuerdan que casi todas las religiones tienen una convocatoria para, como aquí el miércoles de ceniza, en nuestros países occidentales? La gente dice, tal día se pone la crucecita y todo el mundo ahí acude, ¿sí o no? Ellos van y hacen. Entre los hindúes también tienen un día para marcarse también, ponerse en una señal en su cara, y también los budistas, ellos tienen. Entonces va a ser muy fácil. Va a ser muy fácil con el falso profeta y una convocatoria religiosa decirle a la gente, se marcan. Y ese día todo el mundo va voluntariamente. Hay espíritus de engaño, de mentira, todo esto está vuelto una nada. Los templos, quién sabe en qué los van a convertir, en rumbeaderos, qué sé yo. Entonces todo el mundo sabroso, no, pues vamos, claro, la marca. Imagine uno ir con su carro, ¿cierto? Y uno llega con el carro y entonces no es sino que le pasen el escáner, si lo tiene la marquita en la frente, el escáner, listo. O la tiene a mano derecha, ciertamente, estire la mano, métalo ahí y ya, no necesita plata. Imaginen, ya no lo pueden atracar a uno, ¿sí o no? Tendrían que cortarle la mano, pero ¿qué hacen con la mano? La cabeza, lo matan, no hacen nada con eso. Entonces todo el mundo controlado, pues eso va a ser como, alguien dice, no, pues tan bueno. ¿A quién no le va a gustar eso? ¿A quién no le gustaría? Yo no pienso en miedo, sino que pues eso tecnológicamente es muy bueno, ¿no? ¿Cierto? Un desarrollo del hombre impresionante, ¿sí? Eso va a suceder según la profecía bíblica. Pero pues ahí ya va a comenzar a venir algo tremendo, y es, el anticristo no va a poder gobernar como él quiere, porque van a seguir las hambres, el primer caballo, segundo caballo, tercer caballo de los sellos, van a aparecer hambre, muerte, ¿sí? Todo muy caro, dice que el trigo, el aceite se va a vender de una manera costosa, va a haber como una cantidad de necesidades humanas, de carencias. Y claro, el anticristo comienza a tambalear, él está ahí como que sí, porque la Biblia dice, no hay paz para el impío, dice Jehová, ¿sí? Entonces eso va a haber un problema ahí, tambaleo, y él como que va a sostener ese acuerdo con Israel por 3 años y medio. A los 3 años y medio, 42 meses, entonces él con el anticristo el anticristo con el falso profeta, intentan ya con el templo construido, los judíos llevan 3 años y medio ofreciendo sacrificios como los que hay en el Antiguo Testamento, ¿sí? Durante esa época, y entonces un día cualquiera llega el anticristo con el falso profeta y van a llegar a los 3 años y medio a tratar de entrar a hacer una ceremonia mundial ecuménica en el templo de los judíos, en el tercer templo. Y los judíos entonces dicen no, porque creo que van a llevar hasta un cerdo para sacrificarlo allá, o sea, para profanar ese templo de los judíos, y ellos entonces van a decir, no señor, y se acaba. Y pasa lo que sucedió o está sucediendo estos días. Pero ¿cómo así, Raúl? ¿Pero por qué? Y hay cristianos apoyando a los árabes, por ejemplo. Y claro, uno dice, no, pero ¿cómo así que? Hay gente que pregunta, pero ¿cómo así que acabar, que vayan a Jericó y acabe con niños y todo? No, ese Dios, y comienzan esas inquietudes tan fuertes, ¿cierto? Entonces, el anticristo va a decir, ¿saben qué? Y el falso profeta, el anticristo, la solución final y definitiva es acabar con todos los judíos. Y se vienen entonces ya una persecución tremenda, se levantan los 2 testigos, hay otros que dicen que no, que los 2 testigos no, yo creería que son los 2, o pensaría que son los 2 testigos, y se levantan los 144,000 sellados, aparecen ahí y hacen un trabajo evangelizador, ¿sí? Y comienzan a derramarse las trompetas y las copas de la ira de Dios. Así por encimita, para ir ya terminando, va a haber, por ejemplo, un terremotico en esa época,
Y no se asusten porque nosotros no vamos a estar aquí. Yo no sé por qué se asustan. Si no vamos a estar aquí, vamos a estar arriba. Ese terremotico dice que va a acabar con las principales ciudades del mundo. Entonces por ahí París, Nueva York, Londres, Roma, Madrid. Uno no sabe qué, ¿sí? Más o menos los cálculos que uno hace, miren, los cálculos que se hacen, cuando yo hice las cuentas de todo ahí sacando que va la tercera parte a desaparecer, van a morir. Si en este momento viniera el Señor por su iglesia, y en el mundo hay 8.000 millones de personas, si viniera, al terminarla esa semana, los 7 años, quedarían más o menos 1.500 millones. Es decir, que por los juicios que van a venir, ahí van a haber unos juicios astronómicos, unos juicios en el mar también, unos juicios también en la tierra, muy fuertes, van a ser muy fuertes esos juicios que van a venir sobre la tierra, las copas, las trompetas, los ayes también, eso va a ser impresionante, ¿sí? Pero hermanos, miren lo que pasa, ya voy a terminar. Los 144.000 sellados, los 2 testigos hacen un trabajo tremendo, ¿sí? Pero hay un momento entonces que dice que vienen unos ejércitos de la China, como 200 millones. Y sí, y es creíble, la Biblia habla de 200 millones, y la China tiene 1.300 millones de habitantes y tiene un ejército bien poderoso. Se van a venir todas las naciones a mirar ya de manera definitiva cómo acaban con los judíos. En este momento los judíos, en Israel hay cerca de 8 millones y fuera de Israel hay cerca de 8 millones. ¿Y saben cuántos judíos? ¿Saben por qué respalda Estados Unidos a Israel? Porque en Estados Unidos hay aproximadamente 6 millones de judíos y la mayoría de ellos son los dueños de todas las empresas, de todos los monopolios y empresas poderosas que hay en Estados Unidos. Entonces ese es el respaldo también que hay. ¿Qué va a pasar entonces? Vienen todas las naciones y se vienen contra Israel. Y ese día entonces todo el remanente de Israel, los que estén ahí, entonces dice que todos van a correr hacia el monte de los olivos, ¿sí? Una de las cosas que va a suceder es que el cementerio, cuando construyan el tercer templo, y en esa época los israelitas van a lograr abrir la puerta oriental, la van a abrir y van a quitar el cementerio de ese lugar, porque resulta que Jesús con nosotros, con la iglesia en cuerpos glorificados, después del tribunal de Cristo en el cielo, ¿no? Vamos a estar en el tribunal de Cristo y vamos a recibir recompensas. Por eso dijo Jesús, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla, el orín corrompen, haceos tesoros en el cielo. Vamos a recibir recompensas, ¿sí o no? ¿Sabe por qué va a haber recompensa? Por orar, por dar, por ganar almas, por servir. Vamos a tener recompensas allá en el tribunal de Cristo, amén. ¿Cuántos esperan esas recompensas de parte del Señor? Y después de las recompensas viene ¿qué? Las bodas del Cordero. Preparémonos y gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero, amén. Cristo con su iglesia. Pero entonces nosotros descendemos. Y cuando todos estén ahí y el pueblo de Israel rodeado y llenando el monte o ahí alrededor del monte de los olivos, dice la palabra de Dios, al terminar la semana 7, en ese último momento, dice entonces que los israelitas comenzarán a invocar y elevan sus clamor a Jehová y dicen, como allá diciendo, Jehová respóndenos, ya no hiriendo Baal, sino Jehová respóndenos, ¿sí? Y ellos ahí clamando y todo, cuando aparece, ¿sabe quién aparece? Jesucristo con su iglesia. Y Jesucristo con su iglesia, Él viene con las marcas y ellos se confunden, los clavos y todo dicen, oiga, pero ¿qué es eso? ¿Qué son esas marcas? ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Sí?
Y dice, ¿y qué son esas heridas que tienes? Y dice, estas heridas en las manos y en los pies y en el costado me las hicieron en la casa de mis hermanos. Y por primera vez el remanente, el pueblo de Israel, va a invocar a Jesucristo, a Jesús, nuestro Dios, el Dios de esta iglesia. Lo van a invocar como su verdadero Dios. Y entonces es cuando se cumple que todo Israel será salvo. Amén. Y ahí entonces, hermanos, pasaremos allá al milenio, ya con galardones, a gobernar con Cristo. Y el tema de mañana entonces es el milenio y la eternidad. Yo les voy a invitar a estar de pie. Esto de producir es gozo, ¿sí o no? Saber que tenemos la palabra profética más segura. Algunos están detrás de lo que dicen los mayas. Otros están detrás de lo que dijo Nostradamus. Otros están de lo que dicen los que dicen nos trabamos. No nos tradamos, sino nos trabamos. Y así confundidos todos. Pero nosotros sabemos quién es nuestro Dios. A ver, ¿quiénes saben para dónde vamos? Amén, amén, amén. Sabemos para dónde vamos. Vamos a orar. Y si hay una persona aquí, una persona que haya entendido esta noche y quiera decir, yo quiero estar preparado para ese momento. Esto no lo enseñan en las universidades ni nada. Esto para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si hay una persona ahí donde se encuentra, cierre sus ojos y dígale, Señor, yo quiero estar preparado para todos estos momentos, porque yo no quiero pasar aquí esa época aquí en la tierra, sino que yo quiero disfrutar de esos momentos especiales en el cielo y la vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Oh Jesús, sabemos que tú eres bueno, Señor, que tú eres poderoso, que tu palabra es verdad. Oh Dios maravilloso, ayúdanos a estar preparados para el encuentro contigo, Señor. Si algún joven, algún amigo, alguien está en este momento claudicando entre dos pensamientos, que pueda afirmar sus pies, que pueda afirmar su visión, su rumbo, y en esta noche y en esta semana de escatología podamos reflexionar que es necesario estar preparados para el día que tú vengas por tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí está el hermano Felipe para él el último amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Bueno, gloria al Señor. Diga gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Esperanzados, motivados. Hay que seguir adelante en el Señor. Amén. Porque lo que nos espera es glorioso. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, rápidamente recordarles que, bueno, ¿cuánto les gustó la carranga? Excelente, ¿no, mis hermanos? ¿Quieren escuchar más? Ya no dicen porque saben que les voy a decir, vengan mañana y compren la memoria. Entonces, hermanos, los hermanos traen una memoria donde está toda la música que ellos, por la gracia del Señor, han grabado. Entonces van a estar esperándoles en la parte de atrás. Si usted quiere adquirir la música, entonces háblese con ellos directamente. Diga